Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es muy grato que ustedes estén una vez más en su clase del área de ciencias naturales. Bienvenidos. Un gusto verles. En este momento voy a proceder a compartir la pantalla para mostrarles el tema que vamos a ver la noche de hoy, ¿sí? Me indican, por favor, ahí si pueden apreciar la pantalla. Un ratito. ¿Pueden apreciar la pantalla? Sí, profe. ¿Sí ven? Ahora le vemos a usted. Ya, ok. Perdón. Listo. Listo. Ahí sí ven, ¿no? Ven el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? Sí, Lice. ¿Quién me ayuda leyendo el tema? Niveles de organización de la materia. Ya, muy bien. Cuando hablamos nosotros de la materia, básicamente nos estamos refiriendo a todo lo que nos rodea, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Vamos a ver, ahora, ¿cuál será el objetivo de la clase de hoy? ¿Quién me ayuda leyendo? Explorar e identificar los niveles de organización de la materia viva de acuerdo al nivel de complejidad. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, cuando hablamos de materia, nosotros prácticamente estamos hablando de todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos apreciar. A simple vista podría decirse, y también vamos a hablar de cosas que no se pueden apreciar a simple vista, ¿sí? Listo, miren, aquí nosotros tenemos una pequeña imagen, bueno, pequeña, grande, donde nos muestran, sí, todo lo que comprende el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden ustedes opinar o qué pueden decir al respecto viendo esta imagen? ¿Qué podemos opinar, chicos, de esta imagen? Que desde lo más pequeño de los átomos hasta la Tierra ha habido una evolución, bueno, una evolución, no, pasos, ¿no? Para Ya formar una todo eso. transformación, todo ha sido un proceso, ¿verdad? Ujú. Listo. Vamos a ver qué nos La dice. tierra que transforma a todos los seres y personas que vivimos en la tierra. Ya, muy bien. Es un conjunto, es una familia, se podría decir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros... Ah, Ya, listo, perdón, un ratito ya. Entonces, como lo mencionaba el compañero, básicamente es todo lo que se puede apreciar, es desde lo más pequeño, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar distintos niveles de organización de la materia, ¿sí? No sé si anteriormente vimos algo sobre este tema, sobre los seres abióticos, lo que son los bióticos y ecológicos. ¿Con ustedes hemos visto algo sobre eso? ¿Quién me recuerda? sí, a los seres vivos y las plantas y las hombres y la vida. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que la materia se conforma por tres niveles, siendo estos los niveles de organización abióticos, niveles de organización abióticos y los niveles de organización ecológicos. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo este pequeño texto que tenemos aquí sobre los niveles de organización de la materia? Cuando hablamos de los niveles de organización de materia, nos referimos a las posibles divisiones o estratificaciones en que es posible estudiar toda la materia conocida, yendo desde una perspectiva más general y sencilla hasta una más detallada y de relaciones cada vez más complejas. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí, según lo que nos leyó la compañera, tenemos la apreciación de una imagen donde ya nos detalla con los nombres, ¿no? Miren, que nos dice que inicia desde qué, desde los átomos, ¿sí? La unión de estos átomos nos da origen a qué, a moléculas, ¿verdad?
¿sí? Posteriormente, ya yéndonos un poquito a los niveles de organización biótico, ya nosotros vamos a encontrar lo que es lo que son las células, la unión de estas células dan origen a los tejidos, ¿sí? Y estos tejidos, pues, irán dando la formación de órganos, ¿sí? Y a este conjunto de órganos, nosotros los conocemos o se denomina sistema de órganos, ¿sí? Y toda esta unión nos va a dar origen ¿a qué? A un individuo, ¿sí? Y de ahí algo le escuchaba al compañero Baigua que me decía que es un grupo de población, en este caso ya poco a poco se va a ir relacionando con el entorno en que nos rodeamos y por último vamos a encontrar un ecosistema, ¿sí? Entonces ahí hemos visto lo que son en sí los niveles de organización. Ahora nosotros tenemos un esquema. Yo les hablaba de los niveles de organización abióticos que se refiere básicamente a la materia inanimada. ¿Qué nos querrá decir con esto? Lo ¿No que tiene no vida? tiene. Perfecto, muy bien, que no tiene vida. Entonces, dentro de este esquema de organización, nosotros vamos a encontrarnos con una subdivisión. ¿Qué nos dice? Que vamos a encontrar electrones, protones, perdón, y neutrones, ¿sí? Con ustedes creo que habíamos visto ya una clase anterior de química. ¿Quién me puede decir una característica de los electrones? ¿Son negativos? ¿Ya tienen carga? Negativa. Ya, a ver, ¿alguien que esté de acuerdo con lo que menciona el compañero? ¿Alguien más que haya Protección, estado en clase? protección, Ya, muy bien. Estas son partículas básicamente súper pequeñas, ¿sí? Y como mencionó el compañero Alejandro, si no me equivoco, estos tienen carga eléctrica negativa, ¿verdad? Listo. Ahora los protones. ¿Recuerdan ustedes algo de los protones o del protón? ¿Qué decíamos de los protones? Que son partículas subatómicas, ¿verdad? Y estas partículas, ¿qué tendrán? ¿Carga eléctrica positiva o negativa? negativo. Positiva. Positiva. Ya, muy bien. Y por último nos vamos a encontrar con los neutrones, ¿sí? Según lo que nos indica, esta también es una partícula ¿de quién? Del núcleo del átomo, ¿verdad? ¿Y esto qué tipo de carga tendrá? ¿Positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tiene carga eléctrica el neutrón? No tienen carga. Ya no Son tienen neutros. carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, ahorita, en el esquema que estamos viendo de los niveles de organización, nos encontramos con el nivel abiótico, ¿verdad? Y se subdivide esto en tres. Se integran tres partículas pequeñas. ¿Cuáles han sido? Electrones, protones y neutrones. Listo. Vamos a ver una generalidad del nivel de organización atómico. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este pequeño párrafo? ¿A qué se refiere? Yo debo. A ver, nivel atómico. Los conforman los átomos que son las partes más pequeñas de un elemento químico que pueden intervenir en una reacción. Ya, muy bien. Entonces, estos pueden intervenir en una reacción química, ¿verdad? Luego nosotros también nos vamos a encontrar el nivel molecular. Yo les decía que la molécula es la unión de ¿qué? De los átomos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el nivel molecular? ¿Qué nos dice? Se encuentra formado por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales o distintos. Ya, muy bien. Entonces, miren, ¿qué nos dice? Que el nivel molecular está formado por dos o más átomos, ¿sí? ¿Qué les decía yo que era el nivel molecular? Que era, por decirlo, una sumatoria de los átomos, ¿sí? Y como ejemplo puedo citar que un átomo lo vamos a tomar como un ladrillo y la molécula, ¿qué será? Como una pared, ¿sí? Más o menos así lo relacionamos. Miren, también nosotros encontramos otro nivel de organización que se denomina los bióticos.
¿Quién me ayuda, por favor? ¿A qué nos dice que se refiere con el nivel biótico? Estudia los niveles de organización que van desde la célula al individuo, nivel celular, tejidos, órganos, sistema de órganos. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué podemos decir del nivel de organización bióticos? ¿Qué será que podemos decir en otras palabras? A ver, el individuo tiene Estamos vida, hablando ¿verdad? de órganos Entonces, cuando hablamos de los niveles bióticos, tejidos, estamos Los hablando de órganos del ser todo. humano. estudiar las ciencias naturales. Señor Valle. Estudia los órganos del ser humano. Individuo, Lo que tiene Ya. vida. Ya, muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a hablar básicamente de el nivel por jerarquías. Yo les mostraba hace rato, empezamos desde una célula. La unión de estas células nos va a dar origen a tejidos, ¿sí? Y estos tejidos posteriormente darán origen a órganos y en la unión de los órganos nos da origen a un sistema o aparato de órganos, ¿sí? Hasta la formación de un individuo. ¿Sí se dan cuenta que esto es de manera jerárquica? Ajá. ¿Sí? Y entonces todo es un proceso de jerarquías. Listo. Entonces, cuando hablamos nosotros del nivel celular, ayúdenme por favor leyendo este pequeño texto, ¿a qué se refiere? La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es un elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Los organismos vivos se pueden clasificar en unicelulares, pluricelulares. Y estos son procariotas y eucariotas. Listo. Entonces, miren, se dan cuenta que nosotros, ¿cuántos tipos de célula ha habido? No sé. Chicos, ¿cuántos tipos de células ha habido? Unicelulares y pluricelulares. 4. ¿Quién da más? 2. Dos. ¿Cuáles han sido ellas? Unicelulares y pluricelulares. Bueno, encontramos células unicelulares y pluricelulares, sí. Pero ¿cuáles son estas células? Procariotas y eucariotas. Ya, muy bien, las procariotas y las eucariotas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de las células procariotas, podemos decir una característica principal de ellas es que carecen de envoltura nuclear, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de las células eucariotas, podemos decir que ellas son las que llevan la información genética. ¿Por qué será que ellas llevan la información genética? ¿De qué constarán ellas? De ADN. ¿Ya? ¿Y en dónde se encuentra ese ADN? En su núcleo. Perfecto, muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los tejidos. ¿Qué serán los tejidos? No se peleen por leer, chicos. ¿Se fueron? A ver, yo leo. Vamos. Es una agrupación de varias células que tiene una misma misión. Por ejemplo, el tejido muscular, sanguíneo, adiposo, epitelial y nervioso. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos dice que estos tejidos todos tienen una misma misión. Ya miren, por ejemplo, ahí se ha citado como ejemplo el tejido muscular, el sanguíneo, el adiposo, el epitelial y el nervioso. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ¿qué nos dice que son los órganos? Yo sé que todos conocemos estos términos, pero vamos a leerlos, ¿ya? ¿Qué nos dice que son los órganos? Son las Hola, unidades hola. estructurales y funcionales de los seres vivos superiores. Están constituidos por varios tejidos diferentes. Cuando varios tejidos se agrupan, dan lugar a un órgano. Ya, muy bien. Gracias, Betty. ¿Alguien que me quiera dar 3 ejemplos de un órgano?
El Entre ellos está el corazón. corazón. Perdón. El corazón. Pulmón, Ya. el hígado, Ya, muy bien. ¿Otro? Y los pulmones. Perfecto. Ya, ahora vamos a ver de qué se trata cuando hablamos del sistema de órganos. Hola, Varios hola. órganos forman un sistema, ejemplo, el sistema muscular, perdón, sistema respiratorio, sistema inmunológico, sistema digestivo, etc. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que es el sistema de órganos o aparato, obviamente está conformado por órganos, valga la redundancia, ¿sí? Y posteriormente, como ya les dije hace rato, esto da origen a la formación o creación de un individuo. Les hablaba que esto se lleva o se maneja de forma jerárquica, ¿verdad? Es de Sí. manera ascendente. Muy bien. Y por último, nosotros tenemos el nivel de organización ecológico. Como su palabra mismo lo indica, ¿qué nos querrá decir cuando hablamos de los niveles de organización ecológicos? Hola, hola. Adriana García. Cuando hablamos del nivel de organización ecológico, como su palabra lo indica, ¿qué podemos decir? ¿De qué tratará? Que esto, Con... No, dele, compañera. que esto abarca todos los niveles, como lo de individuos, la población, la comunidad, el ecosistema. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, lo que menciona es muy correcto. Obviamente aquí, como les mencionaba, todo es de manera jerárquica, ¿verdad? Iniciamos desde el individuo, ¿sí? Y hasta su totalidad, es decir, todo lo que engloba lo que es el planeta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de individuo, ¿a qué nos estaremos refiriendo? A uno solo. ¿Ya? Es decir, a cualquier ser vivo, ¿verdad? Este puede ser animal o vegetal, ¿sí? ¿Qué representa aquí? Puede ser a un género, puede ser a una especie, ¿verdad? Y obviamente se va a diferenciar de los demás. Ejemplo, ¿qué puede ser? Algo que nos diferencia de los demás. Por el color de pelo, por ejemplo. Ya, muy bien. Listo. Entonces, cuando hablamos nosotros de población, ya es algo más grande, ¿verdad? Es decir, ya podemos hablar de un conjunto de seres vivos que estos pueden ser de una misma especie. Ejemplo, ¿qué será? Pueden ser solo animales, por ejemplo, solo perros o solo gatos. Exacto, correcto. Ya, muy bien. Entonces, y cuando ya hablamos de comunidades, ¿a qué se referirá? A un hábitat, o sea, el hábitat en el que están. Ya, cuando hablamos nosotros de comunidades, ya hablamos de un grupo de individuos, ¿verdad? Que estos, cada quien, pues obviamente va a tener una identificación, yo qué sé, como pueden ser las costumbres, los valores, ¿sí? También ya se pueden dividir por edades, por el sector donde se vive, de manera geográfica, ¿verdad? Ujú. Ya. Y cuando hablamos nosotros de ecosistemas, ¿a qué se referirá? A una zona ya como que tiene conformada en orden, me refiero, o sea. A una zona específica, ¿verdad? Ujú. Ya. Si yo hablo ya de una zona específica, por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos citar? De la sierra a la costa, Ya, muy bien, ya. o sea, ¿De sí, qué sí. manera? ¿De qué otra manera también? Yéndonos a términos un poquito más generales. Eh, ¿Cómo se les llama a los que por lo general encontramos en el agua? los peces, Sí, pero los seres acuáticos. exactamente, ¿verdad? Acuáticos, ya. Ya. Otro, los que viven en la tierra.
O sea, yo sé que todos Los, vivimos en la Tierra, ¿no? los Pero mamíferos terrestres. Terrestres. ya, muy bien, perfecto. Y también recuerden el otro ecosistema, es el Los que vuelan. Listo. mixto. Perfecto, ya muy bien, chicos. Listo. Y por último tenemos la biosfera. Vamos a ver. A ver, ¿quién no me ha participado? Voy a ver. Kerlin. No se tape la cara. Ayúdeme leyendo ese texto, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches. Es el sistema formado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra. Está conformado por tres grandes partes: la litosfera y hidrosfera y la atmósfera. Ya, muchas gracias, ya. A esta biosfera también nosotros le conocemos con el nombre de bioma, ¿verdad? Entonces, esta nos dice que está conformada porque ya por el conjunto de los seres que habitan en el planeta Tierra, ¿ya? Ahora, ¿esta biosfera consideran ustedes que será importante o no para el desarrollo de la vida? ¿Y por qué? Es importante sobre todo por las tres capas, la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera, porque en conjunto crean vida. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver cuál es la importancia. Ayúdenme leyendo. Edgar. ¿Avanza a leer ahí, Edgar? Edgar Espinosa. ¿Avanza a leer? No, a ver, ¿quién le quiere ayudar a Edgar? Dice, siga, ¿quién? compañeros. No, dele, yo ya he hablado bastante. Dice, permite la vida en la Tierra. La biosfera es literalmente la capa que recubre la superficie terrestre. Esta incluye para la parte más superficial de la corteza terrestre, así como ríos, mares, lagos, océanos e incluso la parte más inferior de la atmósfera. El equilibrio entre todas estas partes permite la existencia de la vida en la Tierra, incluyendo a los humanos, proporciona alimento y materia prima. Ya miren, entonces esto quiere decir que, perdón, que la biosfera es fundamental para la vida de los seres vivos, ¿verdad? A esta biosfera nosotros también la conocemos con otra palabra que se denomina biota, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es el conjunto de elementos que conforman la biosfera, ¿sí? Entonces es súper importante ya que de ella dependemos para sobrevivir, ¿sí? Así lo mencionaba el compañero Alejandro, ¿sí? De ahí nosotros recibimos lo que son los alimentos, las fibras y también el combustible, ¿verdad? Que es muy importante. Veamos, chicos, qué tenemos por acá. A ver, me parece que tenemos 5 minutos. A ver, vamos, les voy a compartir este video. Revisen, por favor, Los seres vivos somos organismos complejos y estamos organizados en diversas asociaciones o grados de complejidad, llamados niveles de organización de la vida. El primero de estos niveles de organización es el nivel subatómico, en el que encontramos a los protones, electrones y neutrones. Cuando estas partículas subatómicas interactúan entre sí, dan origen al nivel atómico, que conforman a todos los elementos de la materia. Cuando se unen los átomos de distintos elementos químicos, forman el siguiente nivel, que es el nivel molecular, por ejemplo, el metano, el agua y el dióxido de carbono. El nivel macromolecular se origina cuando muchas moléculas se unen entre sí para formar al ADN, lípidos, carbohidratos, proteínas, entre otros. Cuando esas macromoléculas interactúan entre sí, forman el nivel organelo, que se encuentran en el interior de las células y les permiten realizar diversas funciones,
Ejemplo de ellos serían las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi y los ribosomas. Al interactuar los distintos organelos forman el nivel celular, que es la unidad fundamental y estructural de todos los seres vivos. Un conjunto de células forman el nivel tisular o nivel tejido, por ejemplo, el tejido muscular. La unión de diversos tejidos forman a los órganos o nivel órgano, por ejemplo, el corazón. Cuando interactúan los distintos órganos, dan origen a los aparatos y sistemas, por ejemplo, el sistema circulatorio. Al conjunto de todos los aparatos y sistemas dan origen al nivel individuo. Al interactuar los individuos de una misma especie, dan origen al nivel población. El nivel comunidad se origina cuando conviven distintas poblaciones entre sí, y cuando estas comunidades interactúan con el medio ambiente que los rodea, como el sol, el agua o la tierra, dan lugar al nivel ecosistema. Y finalmente, al conjunto de todos los ecosistemas del planeta dan origen a la biosfera. Interesante, ¿no? Listo, chicos. ¿Qué les pareció ese video? ¿Qué tal? ¿Qué tal la clase de hoy? Interesante, Liz. Ya, chévere. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Lo podemos hacer ahorita antes de pasar a las preguntas de la clase en vivo, ¿sí? ¿No? ¿Nada? No, Bueno, las Liz. preguntas no. Ya, listo. Entonces vamos a revisar ahorita las preguntas de la clase en vivo. ¿Dónde las tenía? Me perdí. Oh. Vamos a ver, lo que han abierto es. Oh, no, creo que lo tengo acá. Ya, chicos. Perdón, sí, lo tengo acá. Ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Liz. Se nos puso lento el internet, chicos. Vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. Permítanme un ratito. A ver, vamos a visualizar. Nivel molecular. Está formado la molécula. Es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentran formadas por dos o más átomos. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, tales como idioma, costumbres, población, tareas, visión del mundo, edad, ubicación, geografía, un barrio como ejemplo, ¿no? Esto será las comunidades, ecosistema o la población. Comunidades. Ya, muy bien. Espero que podamos ver nuestra calificación porque ya me está diciendo que tengo menos de un minuto, ¿sí? Espero que se vea, chicos. Miren, ahí tienen la calificación de 10. ¿Sí? Para que sus compañeros también puedan ingresar a dar las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Entonces la respuesta es verdadero y la segunda es comunidades. Sí, de mi parte ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y que tengan una excelente